¿Alguna vez imaginaste que existía una oración tan poderosa que sostuvo a los primeros cristianos durante la persecución, el encarcelamiento e incluso el martirio, pero que con el paso de los siglos fue olvidada y casi desapareció de la memoria de la Iglesia? Esta oración no era una devoción cualquiera, sino un verdadero secreto espiritual que acompañaba a los discípulos de Cristo cada día, fortaleciendo su fe y manteniéndolos unidos en un solo corazón. Y lo más impresionante es que el Papa León XIV reveló detalles sobre esta práctica, sacando a la luz un tesoro oculto que puede transformar por completo tu vida espiritual. ¿Sabías que lo que los primeros seguidores de Jesús oraban a diario ahora puede volver a formar parte de tu rutina de oración? Antes de continuar, quiero hacerte una pregunta. ¿Has oído hablar de una oración olvidada que los primeros cristianos rezaban a diario? Escribe tu respuesta en los comentarios, porque será muy interesante ver cuántas personas ya la conocían y cuántas la descubrirán ahora, junto contigo. Y aprovecha este momento, si este misterio ya ha despertado tu curiosidad y quieres conocer más secretos y enseñanzas profundas de la fe católica, dale a me gusta y suscríbete al canal, porque de ahora en adelante, caminaremos juntos para desentrañar las revelaciones que pocos se atreven a revelar. Cuando el Papa León XIV decidió abrir los archivos más antiguos de la Iglesia y revisar los escritos de las primeras comunidades cristianas, pocos imaginaron que encontraría algo que parecía oculto en las sombras de la historia. Entre pergaminos desgastados, fragmentos de oraciones y relatos de mártires, surgió un descubrimiento que no era una simple curiosidad académica, sino una vocación espiritual que resonó a través de los siglos. Informó, con la firmeza de un pastor que conoce a su rebaño y lo guía, que los primeros cristianos tenían el hábito de la oración diaria que sostenía su fe en medio de la persecución. No era una oración larga ni cargada de fórmulas complejas, sino sencilla, directa y profundamente arraigada en la confianza en Dios. Imaginen la escena: hombres, mujeres y niños escondidos en las catacumbas de Roma, reunidos en silencio, conscientes de que los soldados de afuera podrían invadirlos en cualquier momento. Antes de emprender sus tareas, antes de afrontar las dificultades del día, se reunieron para recitar esa misma invocación, una súplica que unía sus voces al cielo. El Papa describió esta oración como un hilo invisible, capaz de atravesar los fríos muros de las cárceles y llegar a los corazones más desanimados. Para él, comprender esta práctica fue como comprender el secreto de la resiliencia cristiana durante uno de los periodos más duros de la historia. El Papa León XIV siempre enfatizó que la fe de los primeros cristianos no se sustentaba únicamente con discursos o el recuerdo de los milagros de Cristo, sino con el alimento constante de la oración. A menudo decía que aquellos hombres y mujeres no habrían soportado el peso de su cruz diaria sin este refugio secreto. Y al revelar la oración olvidada, llamó la atención no solo sobre la belleza de una práctica antigua, sino sobre el poder espiritual que aún conserva para nuestros tiempos. Era como si dijera: lo que os sostuvo entonces es lo mismo que puede sosteneros hoy, si no dejáis que esa llama se apague. Lo más sorprendente es que el Papa no presentó este descubrimiento como una pieza de museo ni una curiosidad lejana, sino como un patrimonio vivo. Habló de esta oración con emoción, describiéndola como un grito de confianza que brotó del corazón de los discípulos cuando todo parecía perdido. Mientras que muchos la veían solo como vestigios de una época pasada, él vio un mapa espiritual que podía guiar a los fieles de regreso al fervor de la Iglesia primitiva. El Papa vio que el descuido de esta práctica había dejado un vacío, y que redescubrirla era como encontrar una llave perdida para abrir puertas de gracia aún disponibles. Esta visión del Papa León XIV no surgió de la nada. Estudió los textos de autores antiguos, leyó los testimonios de los mártires y meditó sobre las cartas de los apóstoles, especialmente cuando San Pablo nos exhortó a orar sin cesar. Para él, esta exhortación no era un simple consejo genérico, sino un reflejo de algo concreto que los cristianos realmente hacían. El Papa vio la continuidad de esta práctica en los escritos de santos que, siglos después, aún repetían ecos de esta misma oración olvidada. Y precisamente por eso su revelación atrajo tanta atención. No era una invención moderna, sino una tradición que existía desde los primeros tiempos de la Iglesia. Ahora, imaginen el poder de este descubrimiento. Un papa del siglo XIX, ante una Iglesia que afrontaba sus propias crisis y desafíos, sacó a la luz una práctica espiritual de los primeros siglos, como si quisiera decirle al pueblo de Dios: no busquen solo soluciones humanas, regresen a la fuente, regresen a lo que nuestros padres en la fe oraban cada día. Este llamado del Papa no solo fue histórico, sino profundamente profético. Vio en el corazón de la oración olvidada un remedio para el debilitamiento de la fe, una respuesta para tiempos de frialdad espiritual y persecución silenciosa.
Esta es la escena que debemos imaginar, el Papa León XIV abriendo los tesoros ocultos de la tradición, entregando a los fieles no una novedad pasajera, sino un secreto eterno que sostenía a hombres y mujeres que, incluso ante la muerte, permanecieron firmes en la esperanza. Era como si extendiera la mano del pasado al presente, invitando a cada uno a unirse a esta cadena de oración que nunca debió abandonarse. El Papa León XIV no era un hombre común ante la historia. Al hablar, su voz llevaba la autoridad de la tradición y el peso de siglos de testimonio. Al revelar la oración olvidada, no lo hizo como un erudito frío que simplemente presenta un hecho curioso. Habló como pastor, consciente de que estaba abriendo una puerta espiritual que podía reavivar la llama de un pueblo que a menudo ya no comprendía la profundidad de la fe de los primeros siglos. La revelación comenzó con una frase que impresionó incluso a los más escépticos. Los cristianos de los primeros tiempos tenían una oración diaria que los mantenía en marcha, y esta oración es capaz de renovar a la Iglesia incluso hoy. A partir de ese momento, los fieles comprendieron que no se trataba solo de historia, sino de vida. El Papa describió esta oración como una fórmula breve y sencilla, pero de inmenso poder. No era una oración complicada, ni reservada para monjes o médicos. Era la oración de todo el pueblo, de los que estaban en casa, de los que iban a trabajar, de los niños que aprendieron desde pequeños a poner su corazón ante Dios. Se repetía todos los días, al amanecer, como ofrenda de todo el día al Señor. Esta práctica tenía un poder especial, se hacía en comunidad, incluso cuando los cristianos estaban físicamente separados. Sabían que, en cada rincón del imperio, otros hermanos y hermanas pronunciaban las mismas palabras, creando así una red invisible de intercesión y unidad. León XIV relató que la esencia de esta oración era la entrega total, un acto de confianza radical en Dios, incluso frente a la persecución. Era como si cada cristiano le dijera al Señor: hoy puedo ser llevado a juicio, puedo ser ridiculizado, puedo ser condenado, pero sobre todo, me entrego a ti. Esta entrega diaria, revelada por el Papa, hizo que el miedo perdiera su poder. Dijo que los cristianos no eran valientes por naturaleza, sino que se sostenían con lo que oraban. La oración transformaba a la gente común en testigos firmes, capaces de afrontar la muerte con serenidad. El Papa también ofreció otra clave sorprendente: esta oración no era meramente defensiva, un refugio contra el miedo. También era ofensiva, una especie de proclamación espiritual que desarmaba a los enemigos invisibles. Explicó que, al orar, los primeros cristianos pedían no solo protección, sino también que la luz de Cristo triunfara sobre las tinieblas del mundo. Esta dimensión misionera era tan poderosa que la oración servía de preparación para el testimonio. Muchos de los que la rezaban por la mañana terminaban el día entregando su vida por Cristo, y no dudaban porque ya lo habían ofrecido todo al Señor temprano por la mañana. Para el Papa, la belleza de esta oración residía en su sencillez. Dijo: el secreto no está en las palabras floridas, sino en la entrega del corazón. La revelación de que esta súplica era diaria y constante demostraba que la fe cristiana no se sustentaba con grandes obras aisladas, sino con pequeños actos de fidelidad repetidos a diario. León XIV vio esto como una lección para los católicos de su tiempo, quienes se arriesgaban a buscar experiencias extraordinarias y olvidaban el poder de la perseverancia. Un detalle llamativo que el Papa destacó fue la conexión entre esta oración y la propia Escritura. Demostró cómo se hacía eco de los salmos, cómo reflejaba las exhortaciones de San Pablo y cómo se conectaba con la predicación de los apóstoles. No era algo inventado siglos después, sino que estaba arraigado en el corazón mismo de la naciente fe cristiana. El Papa citó pasajes de los Hechos de los Apóstoles y las cartas paulinas para demostrar que esta práctica estuvo presente desde el principio, aunque se hubiera descuidado con el tiempo. Al pronunciar estas palabras, León XIV no estaba simplemente dando una conferencia académica. Los testigos relatan que sus ojos brillaban y su voz se intensificaba, como si hablara no solo de algo antiguo, sino de algo vivo. Parecía querer gritar al mundo: esta oración no ha muerto. Solo espera su renacimiento, para que la Iglesia vuelva a ser lo que fue en sus inicios, una comunidad ferviente, dispuesta a todo por Cristo. Esta pasión del Papa conmovió a los fieles, quienes sintieron que recibían no solo una lección, sino una llamada. Y quizás esto sea lo más impactante: el Papa León XIV no presentó la oración olvidada como un detalle del pasado, sino como una respuesta al presente. En un mundo marcado por crisis políticas, pérdida de fe y ataques a la Iglesia, demostró que la solución no residía en estrategias humanas, sino en regresar a lo que sostuvo a los primeros discípulos. Su llamado fue claro: si los cristianos de hoy quieren ser tan fuertes como los mártires, deben orar como ellos oraron. El Papa León XIV afirmaba a menudo que el poder de esta oración olvidada residía no solo en su repetición diaria, sino también en el profundo significado que encierra.
Dijo que cada palabra era como una piedra viva, cuidadosamente colocada para sostener la vida espiritual de los cristianos. Esta oración era más que una súplica de ayuda, era una declaración de confianza radical en Dios, un acto de abandono que alineaba el corazón humano con la voluntad divina. El Papa explicó que al rezarla, los primeros cristianos no solo buscaban consuelo, sino que también proclamaban su identidad, pertenecían a Cristo y nada podía separarlos de Él. El secreto, dijo, residía en el espíritu de entrega total. Los cristianos no sabían si sobrevivirían al día siguiente, pero cada mañana empezaban diciendo, Señor, soy tuyo, mi vida está en tus manos. Esta actitud moldeaba no solo sus corazones, sino también su comportamiento. El Papa enfatizó que esta oración transformaba a personas frágiles en testigos firmes, a hombres y mujeres comunes en pilares inquebrantables de fe. Lo llamó la valentía de la entrega, una fuerza que no provenía de la carne, sino del Espíritu Santo. A León XIV le gustaba mostrar cómo esta oración evocaba salmos de confianza, como, en tus manos encomiendo mi espíritu. Para él, esta era la llave que abría las puertas a la paz interior. El mundo podía amenazar, los poderosos podían perseguir, pero quienes oraban así estaban a salvo, porque ya se habían puesto completamente en las manos de Dios. El Papa insistió en que este gesto espiritual no era un detalle, sino la base misma de la resistencia cristiana. Sin esta confianza, dijo, la Iglesia no habría sobrevivido a las persecuciones de los primeros siglos. Otro punto que el Papa enfatizó fue la dimensión comunitaria de esta oración. No se rezaba solo individualmente, sino en unión con toda la comunidad. Cuando un cristiano pronunciaba esas palabras, sabía que miles de hermanos y hermanas, en diferentes lugares, decían lo mismo. Esto creaba un vínculo invisible, una fraternidad espiritual que unía a ricos y pobres, hombres y mujeres, libres y esclavos. El Papa vio esto como un signo de verdadera catolicidad, la oración que unía a muchos con un solo corazón y una sola alma. También advirtió sobre el riesgo de que la oración se convierta en un simple hábito mecánico. Dijo que los primeros cristianos, aunque rezaban a diario, nunca se estancaron, pues cada palabra se pronunciaba como si fuera la última. Para alguien que podía ser arrestado en cualquier momento, cada súplica tenía el peso de la eternidad. El Papa insistió en que, para los cristianos modernos, el reto era el mismo, no dejar que la oración se convirtiera en un gesto vacío, sino orarla siempre con intensidad y fe. León XIV fue más allá y demostró cómo esta oración tenía una dimensión misionera. No era solo un refugio, sino también un envío. Al rezarla, los cristianos no se escondían del mundo, sino que se fortalecían para dar testimonio. El Papa afirmó que muchos mártires repetían esta oración momentos antes de dar la vida, y que esto explicaba la serenidad con la que afrontaban la muerte. Para él, esto era prueba de que la oración no solo reconfortaba, sino que también preparaba para el mayor testimonio que un discípulo podía dar. En sus homilías, el Papa comparó esta práctica con una llama que, por pequeña que sea, ilumina la oscuridad. Dijo que sin esta oración, la fe corre el riesgo de desvanecerse, pero con ella, el corazón se mantiene caliente. Orar como los primeros cristianos, afirmó, era como sumergirse de nuevo en las aguas puras del manantial donde todo comenzó. Añadió, quien quiera vivir como un verdadero cristiano debe volver a orar como el cristiano original. La insistencia del Papa conmovió profundamente a los fieles, pues no era solo una lección de historia, sino un llamado vivo. Demostró que el significado de esta oración era relevante hoy, frente a las tentaciones, distracciones y persecuciones modernas, seguía siendo un escudo y una brújula. Era una manera de volver a poner a Cristo en el centro de la vida. Para León XIV, redescubrir esta oración era más que recordar una antigua tradición, era redescubrir el alma misma de la Iglesia. El Papa León XIV no reveló la oración olvidada como un simple recuerdo histórico, sino como un camino para vivir en el presente. Para él, no tenía sentido contemplar la fe de los primeros cristianos como si fuera una reliquia de museo. Lo que sostuvo a los discípulos en el pasado era precisamente lo que podía sostener a los fieles de su tiempo, y también del nuestro. Por eso, insistió, esta oración debe rezarse cada día. Y no de forma complicada, sino sencilla, directa, accesible a todos, como siempre lo ha sido. Imaginen a un católico común del siglo XIX escuchando al Papa explicar esto. Muchos estaban inmersos en las preocupaciones de la vida, trabajo duro, familias numerosas, inestabilidad política. El Papa se ponía de pie y decía, no importa cuán pesadas sean tus luchas. Si comienzas tu día entregando tu vida a las palabras de los primeros cristianos, encontrarás una fuerza que no viene de este mundo. Para él, el secreto no estaba en multiplicar las prácticas, sino en volver a lo esencial. Era como si dijera, una simple oración, dicha con el corazón, puede sostener a toda la Iglesia.
León XIV propuso algo muy concreto. Dijo que esta oración debía ser la primera actividad del día, incluso antes de que las preocupaciones ocuparan la mente. Al despertar, en lugar de pensar en el trabajo, las deudas o los problemas, el cristiano debía repetir esta súplica, poniendo todo el día en manos de Dios. Explicó que este gesto cambiaba por completo la forma de afrontar las horas siguientes. Quienes comenzaban el día orando como los primeros cristianos ya no caminaban solos, sino unidos por una cadena invisible de fe. El Papa también animó a rezar esta oración en familia. Recordó cómo las primeras comunidades se reunían en sus hogares, compartían el pan y rezaban juntas. Por ello, instó a los padres a enseñar a sus hijos a repetir la invocación diariamente, para que crezcan marcados por esta confianza. Para él, esta práctica crea hogares más firmes en la fe y más unidos en el amor. Si una familia se une ante Dios al amanecer, dijo el Papa, ninguna tormenta podrá destruirla. Otro aspecto que León XIV enfatizó fue la oportunidad de repetir la oración en momentos de prueba. Recordó que muchos cristianos primitivos la recitaban antes de afrontar pruebas y persecuciones. De igual manera, un cristiano moderno podría repetirla antes de tomar una decisión importante, al enfrentarse a la tentación o incluso en situaciones de miedo. Esta invocación se convirtió en un escudo espiritual, recordándonos que la vida no está en manos del mundo, sino de Dios. Al Papa le gustaba dar ejemplos prácticos. Decía, tú que sales temprano para el trabajo, repite esta oración al cruzar la calle. Tú que enfrentas la enfermedad, repítela cuando sientas dolor. Tú que temes por el futuro de tus hijos, repítela al mirarlos. Para él, cada repetición era como encender una vela en la oscuridad. No eran palabras mágicas, sino un corazón que aprendía a confiar. León XIV también advirtió que esta práctica no sustituía a otras oraciones de la Iglesia, sino que las fortalecía. Quienes rezaban el Padre Nuestro, el Ave María o el Rosario con este espíritu de entrega descubrían una nueva profundidad. Comparó esta oración olvidada con una raíz oculta que da vida a todo el árbol, aunque no sea visible, lo sostiene todo. Por lo tanto, instó a los fieles a integrarla en su rutina espiritual, como base, no como accesorio. Y quizás el punto más conmovedor del Papa fue su llamado final: no dejes que esta llama se apague. Creía que el olvido de esta oración había debilitado a generaciones de cristianos, pero que su redescubrimiento podría reavivar la fe de la Iglesia. Al enseñar a rezarla, habló no solo de devoción personal, sino de renovación comunitaria. Soñaba con un pueblo entero unido en torno a la misma invocación, como en los tiempos apostólicos. Así, el Papa León XIV se dirigió a los fieles de su tiempo y de hoy, invitándolos a redescubrir la sencillez y el poder de esta práctica. Para él, no había duda. Si cada católico volviera a orar como lo hicieron los primeros cristianos, la Iglesia volvería a ser una llama viva en medio del mundo. Ahora que has escuchado la revelación del Papa León XIV sobre la oración olvidada que sostuvo a los primeros cristianos, necesito hacerte una pregunta directa. ¿Cuántas personas conoces que siguen enfrentando las dificultades de la vida sin descubrir jamás este poder espiritual? No te lo guardes para ti. Este secreto podría ser precisamente lo que reavive la fe de un ser querido. Comparte este video con tus familiares y amigos, dale me gusta, para que más personas reciban este mensaje y suscríbete al canal para seguir acompañándonos en esta misión de recuperar las joyas ocultas de nuestra fe. La Iglesia necesita corazones encendidos, y todo comienza con la oración.